Star Wars Rebels es el primer show producido desde la compra de LucasArts por parte de Disney y será una de las piezas claves para crear su nuevo universo de Star Wars, después de tomar la decisión de eliminar el universo expandido. Y si no sabes qué es el universo expandido, mejor así, eso significa que aún tienes vida social. El punto es que ahora solo cuentan las películas, La Guerra de los Clones y Rebels. Y, por mí, está bien. Rebels está situada entre la trilogía original y las precuelas, en medio de la subida al poder del Imperio y el nacimiento de la rebelión, y se enfoca en un pequeño grupo de héroes rebeldes que son la primera chispa en lo que será un movimiento mucho más grande. Así la historia se convierte en algo más personal, a una escala mucho menor, y esto es simplemente espectacular, porque los personajes tienen mucho que contar, y no son simplemente versiones recicladas de anteriores entregas. Tenemos un droide como Artu, pero con una personalidad tóxica y agresiva que probablemente encajaría con Bender Bendy Rodríguez, un personaje que se expresa con el arte más que con las palabras, una Twi'lek que por fin tiene una personalidad más amplia que simplemente ser mujer, es fuerte y compasiva, y de lejos uno de mis personajes favoritos del show, y un dúo de Jedi y Padawan que nunca habíamos tenido pero sí necesitábamos. Ezra será impaciente y testarudo como la mitad de los protagonistas del mundo occidental, pero también es recursivo, sensato y emotivo. Tiene un rango bastante amplio que el show sabe explotar, desde sus inseguridades y miedos hasta sus fortalezas y deseos, siendo un puente perfecto entre todo el elenco. Y Kanan por su lado es un maestro muy diferente. En la trilogía original teníamos ancianos seniles, y las precuelas tenían psicorrígidos casi fanáticos. Kanan no le apunta ni a un lado ni al otro, entiende la importancia de la fuerza y el camino Jedi, pero también está dispuesto a hacer los cambios necesarios en estos tiempos más oscuros. Ante todo, Kanan está consciente que no lo sabe todo. Es un aprendiz como Ezra, y más que tratar de impartir un conocimiento a puño de hierro, está aprendiendo junto a él, creciendo como equipo, no como maestro y aprendiz, y esto resulta en una de las relaciones más saludables y carismáticas que he tenido el lujo de ver en el mundo de Star Wars. Los diferentes casos son entretenidos, el mundo se inspira en los diseños de McQuarrie para crear una estética tanto nueva como nostálgica, y con este increíble elenco, Disney nos ha dado un inicio simplemente espectacular al nuevo mundo de Star Wars.